Meca, mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esta movida, tío? Pues otro vídeo más de detección metálica. Hoy es un día de estos de caminar. Tengo que darle pata durante más de 2 horas para llegar a un despoblado que me han dicho que está en la cima de esta montaña. Ya me han advertido que el camino es duro, pero también me han dicho que el lugar es espectacular, así que creo que va a merecer la pena el esfuerzo. Vengo con César, que hacía tiempo que no lo veíais ya por aquí, y me traigo mi detector de metales de XP en la mochila, así que vamos a ver si encontramos el pueblo y podemos encontrar por ahí algo interesante. A ver si hay suerte. Desde ahí abajo vengo subiendo, desde el río. Todo eso, por ahí, hasta ahí arriba, es donde tenemos que subir. Ya estoy bastante reventado. Había pensado en, ya que se ve bastante bien el camino, sacar el detector de metales y ir pasándolo por aquí, porque esta es una de las pocas vías de acceso que hay hasta el pueblo. O sea que imaginaros la cantidad de veces que habrán tenido que pasar sus habitantes por este camino para llegar a sus casas. Seguro que algo se les tiene que haber perdido. Vamos a sacar el detector de metales y vamos dándole a ver qué sale. Pues llevo ya un muy rato pasando por aquel detector y de momento me estoy encontrando un montón de balas que son de la época de la Guerra Civil, lo cual es curioso porque no tenía constancia de que se hubiera hecho ningún tipo de enfrentamiento durante la Guerra Civil. Y basura, estoy encontrando bastante basura también, papel de aluminio y chapitas de estas de lata. Aún me queda bastante que subir hasta el pueblo, pero vamos a seguir probando por el camino. De momento no hay demasiados hallazgos, pero es que fijaros en las vistas. Alucinar, es que mirar qué espectáculo, chaval. Fijaros aquí. Por fin la primera moneda, chaval. Estaba aquí metida entre esta piedra y esta otra. Creo que son 5 pesetas, ¿no? Sí, 5 pesetas del 93, de las últimas que salieron, ¿no? Está guay, tío. Primera moneda. Lo que es increíble es este camino, chaval. Fijaros lo estrecho que es y la caída que hay para aquí. $56. No sé, vamos a ver lo que es. Me da la misma señal que las tapas de aluminio, tío. Pero yo qué sé. Antes también me dio una señal parecida a la peseta. De verdad que estoy en una situación complicada para acabar, ¿eh? A ver con el cuchillo. ¿Dónde estás? La he tenido que sacar, la moví porque... Ahí, Meca, una moneda, tío, una moneda. Y esta sí que es antigua, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta movida? No sé qué es, espera a ver que la limpie con el cepillo un momento. Esta es buena, de Isabel II, a flipar. Mirad esto. No está muy podrida, ¿eh? Se ve que estas piedras, a pesar de no ayudarme a acabar, las mantiene bastante bien las monedas. Debe de drenar el agua y no se terminan de pudrir. Aquí se ve el escudo. Incluso creo que se ve un poco de la fecha, ¿no? Se ve ahí 1800, ni idea, 50 y algo creo que pone. Buah, genial. Primera cosa realmente interesante que sale. Vamos a seguir subiendo, nos queda un buen rato. Está César, miradlo ya. Ahí tumbado, tío. A ver si llegamos hasta el pueblo.
Sepa Dios, son todo piedras. A ver. Fijaros lo que me acabo de encontrar aquí, ¿eh? Una bala de mosquete impactada, chaval. Esto tiene tiempo también, ¿eh? Ha tenido que pegarle una piedra o, bueno, igual a una persona, ¿sabe Dios? Bueno, están saliendo cosillas interesantes. Vamos a seguir. Pues por fin hemos llegado, esta es la aldea. Me he parado aquí un poco a descansar y a comer porque esa subida ha sido matadora, tío. Ahora la veis totalmente abandonada, casi escondiéndose del mundo entre tanta maleza, pero aquí, en este lugar, llegaron a vivir hasta 11 familias. El último habitante se marchó en los años 50 o por ahí. Siempre que vengo a lugares como este, la gente en los comentarios me suele preguntar qué es lo que llevó a la gente que vivía aquí a irse y dejar atrás sus hogares. En la región donde vivo y bueno, en Europa en general, se está produciendo desde hace unos cuantos años un abandono del mundo rural. Los motivos pueden ser varios, pero los principales yo creo que son la falta de servicios y comunicaciones. Imaginaros, por ejemplo, vivir en un lugar como este y tener que mandar a vuestros hijos al colegio. Antiguamente sí que había pequeñas escuelas en las aldeas, como la que os mostré en este vídeo, donde iban chavales de todas las edades a una misma clase, normalmente en casa de la maestra de la zona, pero eso desapareció con la estandarización de la educación, y al cerrar ese tipo de escuelas, los hijos de los que vivían en sitios como este, pues imaginaros, se tendrían que hacer el recorrido que me he hecho yo ahora 2 veces, uno para ir a la clase y otro para volver, y si no más. Y lo mismo si necesitas ir a la farmacia, al banco, al médico. Y estaréis pensando que claro, que esta aldea que es una excepción, que es muy pequeña y está muy metida en las montañas. Pero es que solo aquí en Asturias, la región donde vivo, hay más de 700 pueblos abandonados, siendo el lugar de España donde más hay. Y se calcula que cada año 5 pueblos más se quedan sin ningún habitante. Hoy en día es muy difícil vivir de la ganadería o la agricultura a pequeña escala. Y la mayoría de oportunidades laborales de mi región se concentran en tan solo 3 núcleos de población. La administración ha abandonado al mundo rural, sin servicios, sin comunicaciones, ni medios para generar nuevas oportunidades de empleo. El despoblamiento en sí mismo ya es un problema, pero hay que tener en cuenta también que con él se produce además un abandono de las actividades agrarias tradicionales, el olvido de las tradiciones y costumbres y el deterioro del patrimonio histórico y cultural que atesora el medio rural. A mi modo de ver, estamos perdiendo nuestra identidad como pueblo y eso me parece muy triste. Pero oye, ahora tenemos nuestras hipotecas a 40 años para pagarnos nuestro pisito en un hormiguero de cemento al lado de nuestro centro comercial de confianza. En fin, vamos a darnos una vuelta con el detector de metales por el pueblo, a ver qué nos podemos encontrar. Pues me está dando una vuelta por el pueblo y está todo bastante salvaje, está la hierba muy alta y apenas hay sitio para pasar el detector. He llegado hasta esta especie de placita, si os dais cuenta, esto parece más o menos la plaza principal del pueblo. Hay bastantes casas, hay un horro ahí, así que nada, vamos a pasar el detector por aquí, por esta zona y a ver qué podemos encontrar. Luego tengo fichada la iglesia que está ahí a la entrada del pueblo, aunque no sé cómo estará la maleza por ahí, pero vamos a ir a echar un vistazo, a ver si podemos encontrar algo. Vais a flipar lo que me acabo de encontrar aquí, ¿eh? Pero no sé si el grande me sonaba un poco a basura, pero mirad, ¿eh? No sé si lo vais a ver. Esto. Aquí. Juraría que es un hacha. Un hacha, algún tipo de herramienta, no estoy seguro. Vamos a ver si la puedo sacar. ¡Ah! Pues no es un hacha. O si es un hacha. ¿Qué es esto, tío? Qué movida más rara, ¿no? Parece un hacha que hubieran utilizado como taco o algo así, o sea, para abrir madera. Fijaros cómo está aplastado esto de golpearlo con un martillo o algo así. ¡Qué locura, tío! Con estas cosas nos podemos hacer la idea de cómo la gente que vive aquí se tiene que buscar la vida para reutilizar las herramientas. Esto es un hacha, seguramente se le haya roto y le han utilizado, pues, no sé exactamente cuál es el nombre de la herramienta, como una especie de taco para abrir otras cosas, ¿no? Aquí le golpeaban con un martillo. Qué harto, tío. Bueno, vamos a continuar dándole por aquí, a ver qué más aparece. Esta es buenísima, me está dando un 90, ¿eh? O es algo muy guay o una basura muy grande. Está profundo, además. ¿Qué es esto?
Hostia, mira, mira lo que es. Creo que es la tapa de un reloj de bolsillo, chaval. Se ve una especie de diseño aquí, si os dais cuenta. En la parte de dentro aún se conserva parte del chapado. Supongo que estuviera cromado, chapado en plata. Qué curioso, tío. Esto tiene tiempo, ¿eh? Me encanta encontrar estas cosas. Imaginaros al tío que perdió el reloj este, ¿eh? ¿Habrá más pedazos por aquí o qué? Vamos a seguir buscando por la zona. Igual encontramos más piezas. No doy crédito a esta movida, tío. Me acabo de encontrar la moneda de peseta ahí y fijaros, ¿eh? Mirad esto. Creo que es un Felus, tío. ¿O no? ¿Qué es esto? Vale, no tengo ni idea de lo que es. No tengo ni idea de lo que es. Pensé que iba a ser un Felus. Espera, déjame limpiarlo un segundo con el cepillo, ¿eh? Cuando estaba lleno de tierra vi la estrella y pensé que iba a ser un Felux, tío, pero no tengo ni idea. Tiene esta protuberancia aquí detrás. Rarísimo, chaval. Daba una señal muy buena, ¿eh? Mirad. 69 ahora. Bueno, daba mejor antes debajo de tierra. Qué raro. Bueno, vamos a seguir. He aprovechado a parar aquí en esta especie de parche que hay de hierba, porque todo lo que tengo alrededor está lleno de lechos y está imposible detectar. Si os dais cuenta, ahí detrás de mí ya se ve la iglesia, así que vamos hasta allí a ver si podemos encontrar algo interesante. Bueno, pues por fin hemos llegado a la iglesia. No queda demasiado, la verdad, está muy hecha mierda. Creo que ahí atrás tiene el cementerio, tío. Vamos a echar un ojo a ver cómo está. Solo hay una lápida. Fijaros lo que es el cementerio, tío. Es nada, enano. Debe ser 4 metros cuadrados. Mira, se lee la fecha. 1946. A los 94 años de edad. Igual una de las últimas pobladoras del pueblo este. Bueno, vamos a dar una vuelta por este prado que hay justo enfrente de la iglesia. A ver si aparece algo por aquí. Me acaba de pasar una cosa rarísima. He levantado el dron para volarlo y tomar unas imágenes aéreas de la iglesia y de todo el pueblo. Y ha venido un chaval que lo ha escuchado. Creía que eran abejas o algo así. Resulta que es un tío que vive ahí, vive en la última cabaña del pueblo. Bueno, ahora mismo está viviendo una especie de cabaña que tiene improvisada, pero me ha enseñado la casa que está intentando restaurar para venirse a vivir aquí. Es una pena que no quiera hablar a cámara porque su historia es súper interesante. Quiere venirse aquí a pastorear ovejas y devolverle un poco de vida a este pueblo. Incluso me ha hablado que tiene un proyecto de hacer una especie de museo de toda esta zona, así que todo lo que me encuentro hoy, para él. He estado como 3 horas dando vueltas con él por el pueblo, me ha estado enseñando toda la zona y también le he estado enseñando a utilizar el detector de metales. Hemos encontrado un montón de cartuchos que luego os voy a enseñar. Hay cartuchos bastante interesantes. Y esta pieza, que es una pieza rarísima. A mí me recuerda una especie de pesa de báscula. No sé si os dais cuenta, como de comercio o algo así. Y nada, vamos a dar una vuelta por aquí, por este prado. Ya os digo, he echado como 3 o 4 horas hablando con este chaval, así que no me queda demasiado tiempo para buscar, pero a ver qué parece. Coño, una moneda. Y esta sí que es antigua, tío. Del gobierno provisional. Y está bastante bien conservada, ¿eh? No consigo leer el año, pero se ve el león y todo el Cristo este. Otra moneda más. Está guay porque llevo sacados como 20 cartuchos en esta zona de aquí, ¿eh? Vamos a darle un poquitín más. Ya no me queda demasiado tiempo. ¡Meca, mira! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta movida, tío? Pensé que era un anillo, pero... ¿qué es esta locura, chaval? Es de aluminio, ¿eh? Pero fijaros. No sé qué es, parece un broche, pero qué sexy, ¿no? Bueno, la pieza rara de hoy. Voy a cavar un par de agujeros más y lo dejo ya, porque se me va a hacer de noche, si no.
Otro cartucho. Pues voy a dejarlo por hoy. Llevo aquí todo el día prácticamente. Creo que llegué como a las 10 de la mañana y ahora mismo son las 8 de la noche. Aún tengo que bajar hasta el coche y son otras 2 horas y media. Así que voy a enseñaros como siempre lo que he sacado y hay un montón de movidas aquí, ya veréis, vais a flipar. Pues lo primero, como siempre, la basura. He encontrado todo esto. Lo he apilado así, pero hay muchísima basura aquí. Sobre todo eso, aluminio y mierda varia, ya veis. También me he encontrado este montón de pedacitos de cobre sin sentido que no sé qué serán, tío. Ni idea. Partes de cubiertos, esto debe ser parte de eso, un tenedor, una cuchara, algo así, esto lo mismo. Todas estas balas, o sea, fijaros la cantidad de balas que han aparecido solo aquí delante, del prado este de la iglesia. Además son balas antiguas, todos de finales de los años 20, principios de los 30. Por ejemplo, fijaros en esta de aquí, que es una bala mexicana del 1931. Que haya tantas balas de esta época en una zona tan pequeña me hace sospechar que aquí se dieron de hostias durante la guerra civil, Es que es muy raro, tío. Muy raro. También, fijaros, han aparecido cargadores. Esto es los peines de las balas. Aquí van montadas las balas de esta manera. Daros cuenta. Qué harto. A saber qué hace todo esto aquí. Y esto es lo mejor que me he encontrado en el día. Tenemos aquí esta parte trasera de un reloj de bolsillo que tiene una especie de decoración que está bastante chula. Por dentro aún se conserva parte del chapado. También me he encontrado esta especie de... yo creo que es una pesa. A mí me recuerda a eso, como un peso de una pesa. Una bala de mosquete que se ve que está estallada. Este botón de Isabel II, que este me lo he encontrado también cuando ha venido el chaval a verme y creo que no os lo había enseñado, que está bastante bien conservado, Las otras monedas que he encontrado también por aquí están bien, ya veréis. Fijaros, como por ejemplo esta de aquí, que esta es una moneda de Isabel II, que me la he encontrado en el camino. Está muy bien conservada, se ve la fecha y todo, pone 1856 creo. Esta es otra moneda del gobierno provisional de cobre. Más monedas por aquí, de peseta y de 5 pesetas. Esta cosa, que cuando la saqué pensé que era un felus, y la verdad es que me intriga mogollón que será este objeto. No sé si será un botón, pero es que está como muy descentrado, ¿no? Para ser un botón, la cosa está de aquí atrás. Y mi hallazgo favorito del día, sin duda, este colgantito que se lo llevaría el cachondo del pueblo, imagino, que es una mujer desnuda, ¿no? A mí me parece que está en pelotas. No sé si es un colgante, un broche, bueno, a saber. Bueno, ya veis que no ha salido ningún tesoro espectacular, pero así son las cosas. He tenido que lidiar con un montón de cartuchos de bala y el lugar no está como muy perfecto para detectar. La hierba está muy alta en muchos lugares y eso me lo ha dificultado, pero aún así, aunque no haya parecido nada muy increíble, yo me lo he pasado genial. Espero que vosotros también, que hayáis aprendido algo y nos vemos el próximo viernes.